Quiero expresarles un poco la idea de lo que quiero abordar con ustedes. A ver, el tema de la criminalidad organizada es un tema bastante amplio, ha sido bastante desarrollado ya por los expositores que me han antecedido, así que decidí buscarme un punto o un tema muy concreto, pero un tema muy concreto que se deriva en estricto sentido de un tema práctico y de un tema práctico que es de cara de visualizar cómo vienen dándose los contextos de investigación de los delitos vinculados a la criminalidad organizada antes de la modificación y que exista un tipo penal de crimen organizado. Entonces, ¿por qué? Hemos escuchado con bastante atención, ¿cierto?, toda esta legislación que está vinculada al tema del crimen organizado, esta legislación estatutaria, como bien lo ha señalado el doctor San Martín, pero vemos en líneas generales que es una legislación tanto por los temas de las consecuencias, no solamente punitivas, sino por las consecuencias procesales, una legislación bastante grave en cuanto al tema de la intromisión hacia los derechos fundamentales, sobre todo de los investigados, ¿no?, y posterior condenados en la medida que se logre vencer su presunción de inocencia. Sin embargo, no solamente que esto va a generar procesos bastante complicados, todos los conocemos, y complicados no solamente por la temporalidad que se toman para llegar a un puerto final, sino que creo, y este es el punto que yo les vengo a proponer conversar esta tarde, ¿no? Y es que muchas veces esta complicación también deriva de una falta de estrategia de parte del ente persecutor. ¿Y a qué me refiero en estricto sentido? A que suele confundirse mucho el ámbito de aplicación de estas normas estatutarias con lo que son los elementos del tipo penal de crimen organizado, gestándose situaciones en las cuales se incorporan y se involucran a una serie de actores que de una u otra manera han tenido alguna vinculación o relación con los actos de estas organizaciones criminales, incorporándolos como si fuesen parte de la organización criminal. Lo cual, como ustedes entenderán, no solamente va a gestar problemas de imputación, sino un aumento desmesurado de sujetos que van a intervenir dentro del proceso penal. Y ojo, sin duda alguna, que también van a ser pasibles de las sanciones procesales, por lo menos dejémoslo en ese punto, que son parte de estas leyes estatutarias. Y por eso es que la ponencia, no sé si el título lo hemos puesto bien, pero está referido en estricto sentido, permítanme ustedes, a la tipicidad de los actos de vinculación con una organización criminal. Y creo y adelanto que el problema viene acá por una confusión acerca de los alcances de la ley 30.077 y el posterior tipo penal de organización criminal. Y me voy a tratar de explicar. Está, como muy bien señaló el doctor San Martín, no lo vamos a leer, ustedes lo conocen perfectamente. Acá viene, digamos, una definición, una conceptualización. ¿Qué conceptualización? Es definición porque es un conjunto de características que debe reunir un ente colectivo para poder ser calificado como una organización criminal y una serie de los requisitos que deberían copulativamente estar presentes, ¿sí? Si bien es cierto, con las diferencias que ya expuso el doctor San Martín, el artículo 317, que modificó el antiguo delito de asociación para delinquir, ¿no es cierto?, de una otra manera reitera los mismos elementos, reitera casi los mismos elementos, ya nos han explicado perfectamente cuáles no. Pero las líneas generales están ahí. ¿Qué podemos sacar? Y aquí voy a aprovechar ya lo señalado por la doctora Ingrid, es qué elementos podemos encontrar en estas dos normas que hemos mencionado. Por un lado, ¿cierto?, la definición de esta ley estatutaria y por otro lado, la descripción típica del delito de organización criminal, ¿no? Entonces tenemos por un lado, sin duda alguna, un elemento subjetivo, que es básicamente la pluralidad de personas que deben integrar y que eso depende sin duda alguna de la legislación de la cual estemos abarcando. Para nuestro caso, una pluralidad de 3 o más personas, ¿sí? Correcto. Muy bien, un elemento subjetivo común.
Un segundo elemento es el elemento temporal, destacado por el doctor San Martín, para hacer la diferencia de aquellas agrupaciones que tienen, digamos, una perspectiva muy leve en el tiempo. Aquí, para hablar de organización criminal, tenemos que hablar de los elementos de estabilidad, de los elementos de permanencia, sobre todo, o, dice el tipo penal, lo dice como o, por tiempo indefinido. El elemento funcional y el elemento central que me va a permitir desarrollar la idea que les traigo a colación. El elemento funcional, sí, estamos hablando de una organización y hay que entenderla en su verdadera concepción, el tema qué cosa es una organización. Por eso es que muchas veces siempre hemos escuchado esta símil que tratan de hacer de las organizaciones criminales con empresas y que tienen en común ambos, más allá de la finalidad probablemente económica, es sin duda alguna que son organizaciones. Organización, algunos autores le van a agregar el concepto de jerárquicamente organizada, ¿sí? Podríamos aplicarle este término, y ahí, claro, ahí diría que tendríamos que entrar a tallar en el en la materia, si es que es una jerarquización, porque eso implica, digamos, de una u otra manera, verticalidad, o podría ser de horizontalidad. En fin, lo que sí es concreto y correcto es que existe dentro de esta organización un reparto funcional. Y es un reparto funcional, no solamente como entendámoslo como estancos cerrados de que tú haces esto y tú haces lo otro, sino que tú haces esto y yo hago lo otro, pero adicionalmente lo hacemos de manera coordinada. Nótese que para que yo sea parte de un conglomerado en el cual a mí me asignen una tarea y que esa tarea adicionalmente, y aquí voy adelantando un poco el tema, y que esa tarea adicionalmente yo la ejecute o la desarrolle de manera coordinada con otros, hay un requisito esencial. Y es que yo debo ser parte de esa organización. Tengo que integrar la organización. ¿Sí? Yo no puedo ejercer una función, por más concreta que sea, y encima de ello, que la tenga que ejercer de manera concreta, coordinada, ¿sí? Si es que yo no formo parte de ese conglomerado. Muy bien, esto y al final el elemento teleológico, ¿no es cierto? El código habla de, está hecha para cometer delitos, el para nos indica una finalidad y sin duda alguna el elemento lucrativo es cometer delitos y de qué tipo, más allá de lo que podamos entender como diferenciación, pero evidentemente estamos hablando de delitos de enriquecimiento, o sea, yo no formo una organización criminal desde nuestra perspectiva, sino es solamente para obtener una riqueza, ¿cierto? Aumentar mi patrimonio, en líneas generales. Podemos ahí hacer algunas disquisiciones. Muy bien. Entonces, en esa línea de ideas, ¿cómo podemos entender y dónde se encuentra el quid del asunto? Y ojo que lo que yo les estoy refiriendo es un contexto en el cual, a partir de una indebida interpretación de los alcances de la ley estatutaria, terminamos incorporando a personas que no forman parte de una organización criminal como si fuesen integrantes de la misma, solo por el hecho de haber tenido algún contacto con ella. Y eso es peligroso, no solamente por los efectos tan graves que tienen estas normas, sino porque estrictamente también lo podríamos ver desde una perspectiva de estrategia. No sé si ustedes se han percatado cuando, por ejemplo, por acciones bastante adecuadas del servicio de inteligencia y posterior ejecución de las fuerzas policiales, se logra intervenir, sin duda alguna, bajo dirección del Ministerio Público, se logra intervenir y desbaratar una organización criminal, ¿no? Acto seguido, lo que nosotros nos vamos a encontrar es en la televisión o en el medio de prensa a través del cual se divulgue la información, unos frondosos cuadros sinópticos que reflejan un organigrama mucho mayor que incluso una entidad financiera. Sí, por hablar de una entidad que tiene muchas, ¿no? O sea, flechitas y líneas que van para aquí, para allá y se entrecruzan. Entonces dicen, Dios mío, ¿esto qué cosa era? Parece un Estado, ¿no? Y de repente cuando analizamos concretamente y decimos, sí, pero de acá la mitad nomás, ¿no? Porque el resto es que de alguna u otra manera lo contrataron. O sea, aquí terminan siendo parte de la organización criminal aquella persona que quiso deshacerse de un familiar, contrata a una organización criminal de sicarios, entonces resulta siendo parte de la organización criminal de sicarios. ¿Por qué? Porque contrató a la organización de sicarios. Y eso sabemos que no es verdad, ¿sí? Entonces, aquí lo que creo que es lo que estaba pasando, y muchas veces, cuando se pretende dar una justificación a este contexto,
La justificación la encuentran en la ley 30.077 y citan el artículo 4. Pero se olvidan que el artículo 4 lo que establece en estricto sentido es el ámbito de aplicación de la norma. No está diciendo, como muy bien lo señaló el doctor San Martín, no está haciendo una descripción de un tipo penal. No está diciendo a quienes tienes que considerar como sujetos activos del delito de organización criminal, ni mucho menos de lo que antiguamente era el delito de asociación ilícita. Está diciendo que esta norma estatutaria a quienes les puedes aplicar. Pero, ojo, vuelvo a repetir, no dice que debes considerarlos como sujetos activos, ¿sí? En cambio, entonces, claro, veamos lo que nos dice el artículo 4, ámbito de aplicación. ¿A quiénes? Y miren cómo los diferencia claramente. Uno, a los integrantes de la organización criminal. Integrantes. Dos, a quienes también le aplico la ley estatutaria. A las personas vinculadas a la organización criminal. Ojo, si me estás poniendo una parte, es que no son integrantes. Se han vinculado de alguna manera. Y tres, por lo tanto, no son integrantes ni vinculados aquellas que actúan por encargo del mismo. Si queremos verlos en términos contractuales, a subcontratados. ¿Sí? Y el subcontratado no es parte de la contratante. Eso lo sabemos todos. ¿Sí? Correcto. Sin embargo, si nosotros vamos hacia el espejo, hacia el artículo 317, que sí contiene una descripción de aquellos sujetos que deben ser entendidos como sujetos activos del delito, ahí sí nos hace una precisión, ¿cierto? Dice, el que promueve, el que organiza, el que constituye, o por último, generaliza, el que integra. Está claro que no me está hablando ni del vinculado, ni menos me está hablando que actúa por encargo de la organización. Entonces, nótese que no es una referencia feliz desde la perspectiva que yo tengo, pretender justificar la incorporación a título de imputación por delito de crimen organizado a una persona que no integra la organización criminal y que solamente ha tenido algún tipo de contacto con la organización criminal, generándonos una supuesta organización criminal, en mi concepto, con más miembros de los que tiene. Sobre este aspecto hay una decisión de la Corte Suprema, un recurso de nulidad. Antes todavía no había la aplicación, no, ya la norma se dio con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, pero evidentemente este era un caso vinculado a la tramitación del Código de Procedimientos Penales. Es esta sentencia de un recurso recaída en un recurso de nulidad, la número 3102-2009 Lima, que nos da un alcance bastante importante por cómo comienza, ¿cierto? Dice, el delito de asociación ilícita, anterior al delito de organización criminal, está en el mismo artículo, ¿cierto? El artículo 317 del Código Penal, es un injusto de organización. Miren cómo comienza definiendo de qué tipo estamos hablando cuando hablamos de organización criminal, bueno, ahora de asociación ilícita en aquel entonces. El sujeto activo debe pertenecer a la misma, estar integrado a ella, ser miembro activo de la asociación. No tiene este estatus el mero colaborador, extraño a la organización. El tipo legal analizado no criminaliza al colaborador, solo al integrante o miembro de la organización. Es más, el injusto es la organización. En buena cuenta, a quien sancionas es al que tiene la membresía de la organización, al que tiene su carnet de adherente, al que tiene su carnet de integrante, por utilizar eufemísticamente alguna palabra, pero no a aquella persona que tenga alguna vinculación, relación con la misma. Si estamos hablando de una empresa criminal y las empresas criminales prestan servicios probablemente y vendan servicios a terceros, quien contrata los servicios de esos terceros no se convierte en miembro de la organización criminal, porque no la integra, porque no cumple ninguna función al interior, porque no hace ninguna actividad coordinada y por último, porque jerárquicamente no depende de los órganos de mando de la organización criminal. Lo que ha hecho en estricto sentido es contratar un servicio ilegal. Otro tipo penal habrá cometido esta persona, habría que ver cuál, pero no el de organización criminal.
Con relación justamente a la definición, porque es lo que utiliza la Corte Suprema cuando nos dice que es un delito, que es un injusto de organización, he utilizado acá una definición de directo amigo, el profesor Miguel Polainort, ¿no es cierto?, que describe lo que debe entenderse como un delito de organización. Buena cuenta, el delito de organización implica que es un salto de esta percepción, digamos, antigua de entender que los delitos lo cometen una persona, a estos delitos que son cometidos ya no por un ente individual, sino por ente colectivo, y que el injusto radica justamente en la organización, en formar parte de la organización. Y aquí está la interpretación. Por eso es que se dice en estricto sentido que es un delito de estatus, porque cometes el delito por el estatus de ser miembro de, sin importar finalmente, para el tipo base, si es que vas a cometer algún ilícito penal posterior, ulterior al respecto. Basta la pertenencia para, porque ahí está el disvalor. Muy bien, en esa línea de ideas, lo que yo propongo en estricto sentido, y esta es una especie de resumen, es que quien se vincula, se relaciona o tiene algún nexo comercial o de apoyo con una organización criminal, no implica que implique que sea integrante o conforme la misma. No basta el contacto. Fíjense ustedes, es un tema, claro, no es el tema que abordo esta tarde, pero cuando tú confundes el ámbito de aplicación de una norma estatutaria con el tipo penal de organización criminal, tu tema probatorio lo vas a confundir. Porque te vas a dedicar a probar que hubo el vínculo, que hubo el contacto, pero te olvidas de acreditar si era parte o no era parte de la organización criminal. Efectivamente, no sé, pueden poner el ejemplo que yo ponía. Quería deshacerse de su padre. No lo quería hacer directamente. Le pasaron el dato de que había una organización criminal dedicada al sicariato. Se contactó con el representante del sicariato. Aquí está el cruce de llamadas telefónicas. Y comienza a describirte, se reunieron tal día. Ese día, efectivamente, en el levantamiento del secreto bancario se describe una situación en la cual hay un retiro de dinero de su cuenta y curiosamente, después de ejecutado el homicidio, bueno, en este caso un asesinato, efectivamente, se aprecia un segundo retiro que acredita el pago íntegro de la cuenta. Y comienza a probar eso. Sí, pues, pero acabas de probar la vinculación, acabas de probar la relación, acabas de probar la compra del servicio, pero no me has acreditado que sea parte de, no me has dicho cuál era la función que él ejercía dentro de esa organización. Y entonces, frente a ese escenario, y ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Eso es lo que hemos diferenciado, surgen a veces algunas tesis, algunos criterios que buscan tratar de cubrir este vacío de imputación. Y a lo que se echa mano muy frecuentemente es en calificar, como has contratado los servicios de una organización criminal o has adquirido un bien que es producto de la comisión de los delitos que realiza esta organización criminal, en consecuencia, como de tu parte hay un pago, en consecuencia eres socio financista de la organización criminal. Tu función es la de financiar la organización criminal. Bueno, ese es un criterio de mi concepto que no merece el menor comentario, porque es algo así como que ustedes me digan que nosotros, por ejemplo, en la institución que nos cobija, ha tenido bien realizar este evento internacional, pues es el financista del NM Limotel, porque le compra un servicio y le paga, por lo tanto lo está financiando. Y cada vez que ustedes van al kiosco de la esquina y compran un periódico, están financiando al que vende los periódicos. No tiene mayor sentido, ¿correcto? Porque ustedes no están teniendo un criterio de financiamiento de las actividades criminales de esa organización criminal. Lo que ustedes están haciendo es pagando un servicio. Que eso signifique que ustedes puedan estar cometiendo otro delito, no estoy diciendo, por cierto, que la conducta de contratar con una organización criminal debe ser una conducta impune. Eso ya implicará, que no es materia también de esta conversación, pero ya implicará otros criterios de imputación, ¿correcto? Y probablemente habría que ver si estamos frente a conductas o no conductas neutrales y analizar la prohibición de regreso de ser el caso. Sí, pero ese es otra cosa. A lo que yo voy a decirles es que
No podemos tapar un supuesto de falencia en imputación al tratar de involucrar como integrantes de una organización criminal a aquellas personas que la ley claramente las ha definido. Una cosa es integrante, otra cosa distinta es aquel que se vincule, otra cosa distinta es aquel que actúe por indicación de la organización criminal. ¿Correcto? Es una subcontratación, es un supuesto de subcontratación. En esa línea de ideas y entender que tratar de cubrir esto a través de la creación de una función que no es cierta, porque no es un contexto de financiamiento. Hay que distinguir entre financiar con el distinguir de pagar un servicio o pagar el precio de un bien, que puede tener origen ilícito, sin duda, y ahí analizaremos otro tipo penal. ¿Esto qué es lo que yo considero que es necesario? Yo considero que es necesario que el Ministerio Público, que hace una destacable labor, que duda acá, pero frente a un escenario en el cual de por sí la legislación es complicada, no entiendo por qué se complican más la vida al tratar de incorporar a gente que no tiene nada que ver con la organización criminal, cuando lo que deberían dedicarse es a establecer cuál es la imputación concreta a estas personas, cuál fue el delito que han cometido, pero no tratemos de involucrarlo en el concepto de organización criminal. Probablemente tenga una intención de decir, bueno, es que si lo pongo dentro de la organización criminal, le aplico la legislación de organización criminal. Pero no es necesario, porque la propia ley les dice que también esa legislación estatutaria se aplica a aquellos que han tenido vínculos con la organización criminal sin ser integrantes de la organización criminal. Creo que esto, de una u otra manera, va a permitir un trabajo más claro al nivel de distinguir las imputaciones. Y vaya que esto tiene un correlato a nivel sancionatorio bastante importante. No solamente por el tema de la pena, pónganse ustedes a pensar. Imagínense ustedes una organización criminal. Imagínense que hemos tenido la mala suerte de, vamos para que el ejemplo suene mejor, sin dolo, una vinculación, una contratación con esta organización criminal. Y por esa razón nos involucran como miembros de la organización criminal y por lo tanto nos incorporan al proceso penal. Y de repente, haciendo su trabajo, la Procuraduría plantea, entre otras cosas, luego de haberse constituido un actor civil, plantea un embargo, ¿no? Y resulta que nos ponen en el embargo por el total, porque bajo el prurito de que la reparación civil es solidaria, entonces yo respondo por todo el daño causado por la organización criminal. Oiga, señor, pero si yo solamente lo contraté para esto, ¿por qué tengo que responder por lo demás? Es que es solidario. Y porque tú eres miembro de la organización. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, como dijo el doctor San Martín, hay que tener mucho cuidado porque es normatividad que tiene en principio una grave afectación, no afectación todavía no, pero restricción a los derechos fundamentales. Creo que un primer paso es en tratar de tener investigaciones más claras en base concreta de imputaciones bastante claras y definidas. Muchísimas gracias.